los mensajes también se graban. Ok. Entonces, vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Espero que me pongan en pantalla, que me tengan en pantalla completa porque voy a compartir la presentación y que todos puedan verla. Oye, Marco, una preguntita. ¿No ¿Qué tenemos pasó, que tomar Macarena? apuntes contigo o es como, o sea, es nuestra decisión? O sea, la pregunta es, ¿crees que va a haber un examen así como de preguntas abiertas o algo así en algún No, o momento? sea, tú no nos vas a pedir apuntes como unos profes nos han pedido. No, jamás. Excelente. Esa era mi pregunta. O sea, yo creo que ya cuando llegas a la universidad, Sí, cada justo, quien pero es que tiene... algunos sí nos los han pedido. Sí, yo sé, yo también tuve maestros que me obligaban a llevar bitácoras y escritos y eso. Pero pues yo creo que aquí más bien cada quien consume y define cómo, qué información es importante, qué quiere apuntar y qué no. Entonces, mientras cumplan, ¿qué es un poco la diferencia entre lo que es un primer semestre y lo que es un quinto semestre, ¿no? Ahorita pues es tronco común, es agarrar ritmo, es cumplir, etcétera. Ya cuando llegan a una parte donde ustedes tengan que desarrollar sus proyectos personales, bueno, las exigencias cambian, ¿no? En cuanto al compromiso, a la calidad, etcétera. Entonces ahorita yo, por lo mismo, no me preocupo mucho al respecto, porque de entrada, o sea, y creo que esto ya lo había dicho, sé que no todos aquí les va a interesar la fotografía, ¿no? Entonces, obviamente los interesados tendrán sus apuntes o no, y cuando salgan de la escuela me estarán enviando mensajes por Facebook para preguntar cosas que vimos en la tercera sesión, porque también sucede, ¿no? Entonces, bueno, ahí sí les puedo Gracias. adelantar que en algunos casos sí les digo, no, bueno, eso es básico, búscalo en YouTube y solo algunas cosas ya muy, o sea, de cierta complejidad sí les echo la mano, ¿no? Entonces, vamos a comenzar. Vamos a hablar de, o sea, nuestro medio primario, ¿no? Que es la luz. En realidad la luz, de nuevo, funciona o es nuestro medio primario en básicamente todo lo que son artes plásticas o artes visuales, ¿no? Es pues, lo que necesitamos para ver. Pero en el caso específico de la fotografía, pues necesitamos entender cómo funciona para saber cómo es que funciona una cámara. Y en este sentido, pues la primera, digamos, la primera referencia que nosotros tenemos hacia el funcionamiento de una cámara o cómo nosotros nos entablamos una relación con la luz, pues a través de nuestro órgano ocular, ¿no? Nuestro ojo. Y no sé si recuerdan sus clases de biología de la secundaria, pero pues el ojo está compuesto por un montón de elementos, los cuales no vamos a revisar, no es un examen, no se preocupen. Pero sí tenemos que identificar, o sea, más o menos cómo es que el ojo hace lo que hace continuamente. Y para eso vamos a tener como varios elementos. Uno, y el primero que ya vimos y que reforzamos un poquito en la clase pasada, era el iris, ¿no? Que es pues, este músculo que se contrae para justamente aumentar o disminuir la cantidad de luz que entra. Y el orificio por el que entra es la pupila, ¿no? Es porque un orificio tenga un nombre, porque es como un hoyo, no es nada. Pero la pupila es el espacio por donde entra la luz. Inmediatamente después tenemos después del iris, vamos a tener el cristalino. El cristalino como tal es la parte que nosotros nos va a permitir enfocar. El cristalino es básicamente como un lente flexible que está, digamos, unido a dos músculos, y estos dos músculos lo que hacen es como contraer y expandir el cristalino para que el plano de enfoque cambie, o sea, dependiendo de la distancia a la que estén los objetos que estamos enfocando. Si están muy lejos, esto va a cambiar de posición a si están muy cerca, ¿no? Y finalmente, y la parte a la cual ahorita me voy a referir mucho es la retina, que la retina pues es la parte trasera del ojo y es donde están concentradas los conos y los bastones, ¿no? Que son las células fotosensibles que convierten la frecuencia de la luz que nosotros conocemos como visible en una señal que después la mente interpreta como un color o como luz o la ausencia de ello como oscuridad, ¿no? Y eso se da a través del nervio óptico. Entonces, aquí de entrada, no sé si han jugado a ver dónde está su punto ciego, pero es algo como bastante
bastante chistoso. Si no, o sea, no les voy a enseñar aquí cómo hacerlo, pero eso del punto ciego es algo real, y es que la parte donde el nervio óptico se conecta con el ojo por la parte de atrás es un lugar donde no tenemos células fotosensibles. Y que la mente parcha, o sea, no se ve un punto negro ni nada, simplemente parcha con lo que hay un poquito alrededor. Y pues, hay algunos jueguitos ahí en YouTube donde ustedes moviendo y acercándose a un objeto pueden ver exactamente dónde está el punto ciego de cada uno de sus ojos. Pero más allá de eso, hay otro, digamos, factor que para mí sí es muy importante en la fotografía, que es cuál es nuestro ojo dominante, porque ustedes tendrían que estar sacando fotografías con su ojo dominante. Entonces, yo sé que las cámaras, o sea, es más cómodo, si ustedes se están asomando por la mirilla, pues colocar su ojo derecho detrás de la mirilla. ¿Para qué? Pues para que su nariz no esté chocando constantemente con la parte de atrás de su cámara. Es muy común, de todas formas, que esto quede lleno como de marcas de la nariz, ¿no? Pero hay mucha gente que de hecho su ojo izquierdo es el ojo dominante. Entonces, en esos casos, ustedes deberían de ver a través de la cámara con el ojo izquierdo. Ahora, ¿alguien sabe cómo identificar cuál es su ojo dominante? No, ni idea. Ok. Ahorita que están ahí en su habitación, van a hacer lo siguiente. Van a ubicar un objeto que esté a la distancia, en la pared contraria, 2, 3 metros. Y lo que van a hacer, yo lo voy a hacer ahorita viendo hacia la cámara, pero van a poner sus manitas así como si fuera una mascarilla, y con los dos ojos abiertos, viendo ese objeto, van a centrarlo entre sus manos. Y después van a cerrar un ojo, ya sin moverse, y después van a cerrar el otro. Y el ojo con el cual ustedes vean el objeto al centro, ese es su ojo dominante. Y no funciona cuando estamos a 60, 70 centímetros, o sea, tiene que ser algo que esté más lejos. Entonces, ven, lo ponen al centro con los dos ojos abiertos y después abren y cierran y ven con cuál ojo el objeto está centrado entre sus manos, y ese ojo sería su ojo dominante. O sea, yo he tomado, bueno, acabo de hacerlo y es el izquierdo y he tomado fotos toda la vida con el derecho. ¿Eso afecta mucho? No, no afecta, pero en teoría esta cuestión de los ojos significa que un ojo manda señales, digamos, dominantes sobre el otro ojo. Ok, qué interesante. Y esa señal dominante... ¿Qué pasó? Ay, perdón, me pasó lo mismo Macarena, pero es que el izquierdo estoy muy ciega y del derecho no tanto. Ah, bueno, eso ya es como otra cuestión completamente distinta, que es como que el ojo no tenga la capacidad de ver. Pero, o sea, en teoría es mejor que tomen fotografías con su ojo dominante, porque la señal que manda va a estar como más completa, digamos, más rellenita. Tienen como más capacidad de analizar lo que está sucediendo con el ojo dominante que con el ojo que no lo es. Ahora, si por cuestiones oculares prefieren utilizar uno o el otro por costumbre, está bien, pero el chiste es que identifiquen cuál es el ojo jefe, ¿no? Ahora, ahorita que hablan un poquito de eso, las cámaras en general se supone que debes de fotografiar sin lentes, pero depende de qué tan mal estés de los ojos. Y en la parte de atrás de las cámaras tienen una perillita, que en este caso es esta, que se puede girar. Y lo que hace esto es modificar las dioptrías de un lente que está dentro de esto. Y en teoría, ustedes con si usan lentes, podrían corregir hasta cierto punto esa incapacidad que tienen de ver. Ahora, si es como en mi caso, donde ni siquiera moviéndole a los extremos esta perillita logran ver nítidamente a través del visor, pues entonces tienen que fotografiar con lentes. Y es bien molesto porque cuando te pegas la cámara, etcétera, hay veces que estás manchando tus lentes continuamente. Pero si ustedes, o sea, tienen poquito miopía o poquito astigmatismo, en teoría con esa corrección de las dioptrías podrían encontrar el punto donde no necesitan utilizar lentes, y eso en teoría debería ser un poquito más fácil o mejor para la toma de la fotografía. Si no, pues bueno, con anteojos, ni modo. Entonces, continuemos.
Ahora, ¿cómo es que nosotros interpretamos la luz? ¿Cómo es que biológicamente nosotros interpretamos la luz? Bueno, de entrada nosotros, o sea, sabemos que la luz es parte del espectro electromagnético. Y el espectro electromagnético en realidad pues, son puras ondas, ¿no? Y hay un punto de esas ondas que nosotros entendemos como luz visible. ¿Qué significa que es luz visible? Bueno, que nosotros tenemos células que que son sensibles a ciertas frecuencias y por ende pueden interpretar si hay mucho de eso, si hay poco, si absolutamente no hay más nada, etcétera. Y todo lo que sale de la luz visible, pues es básicamente invisible para nuestros ojos, ¿no? Todo esto ustedes pues, ya lo saben. Y dentro del espectro electromagnético, pues nosotros, o sea, es donde frecuentemente se dice que están los colores del arco iris, lo cual es completamente falso, ¿no? Nosotros en realidad cuando se descompone la luz a través de un prisma no se ve el arco iris. En realidad se ven básicamente 3 colores, que son los 3 colores primarios luz, que son, ¿quién sabe cuáles son los 3 colores primarios luz? Era amarillo, celeste Amarillo. y ¿cómo se llama? Magenta. Ok. Esos son los colores primarios pigmento. Es Y el aquí es donde RGB. vamos a diferenciar de lo que vamos a conocer como luz aditiva y luz sustractiva. Si ustedes se pudiesen, bueno, ahorita les voy a poner ahí unos acercamientos a lo que son los sensores o la película color, ¿no? Pero en realidad, dentro de nuestra retina, vamos a diferenciar entre conos y bastones de entrada, que son 2 células distintas para percibir la luz. Los conos son las células fotosensibles diseñadas para percibir color. Y dependiendo del tamaño del cono, va a ser sensible a cierta frecuencia de la luz. Entonces, los conos chicos, por eso aquí dice S de small, están pensados para interpretar esa parte o esas frecuencias del espectro electromagnético como el color azul. El color no existe, el color es una construcción, es una interpretación biológica. Después están las células, los conos medianos que detectan la luz verde y están los conos largos, grandes, que detectan la luz roja. En realidad nosotros solamente vemos la luz azul, la luz verde y la luz roja y sus combinaciones. No sé si han visto que en sus pantallas los píxeles de hecho son justamente rojos, verdes y azules. Y muy cotidianamente esto se abrevia como el RGB, Red, Green y Blue. Si nosotros, y aquí es donde se diferencian justamente el color aditivo del color sustractivo, si nosotros queremos percibir una luz blanca o nosotros vemos una luz blanca, significa que esa luz está emitiendo más o menos con la misma intensidad luz verde, luz roja y luz azul. O sea, la suma de esos 3 nos da a nosotros como resultado lo que percibimos como luz blanca. Si nosotros tuviéramos un foco de luz roja y un foco de luz verde, la suma de los 2 nos daría la luz que nosotros interpretamos como amarilla. La luz roja más la luz azul nos darían la luz magenta y la luz verde más la luz azul nos daría a nosotros las tonalidades cian. ¿Y cómo se obtiene el negro en color aditiva? Pues con la ausencia de los 3 canales, ¿no? Del RGB. Y eso nos daría el negro. Ahora, lo que nosotros aprendemos normalmente en la primaria, que aparte ni siquiera nos dicen como cian, magenta, amarillo, ¿no? Sino muchas veces nos dicen que es el amarillo, el rojo y el azul, y con eso las combinaciones, en realidad, de manera más precisa serían el magenta, el cian y el amarillo, que de hecho son los colores exactamente, son los colores complementarios de los colores primarios luz. Entonces, si ustedes ponen pigmento magenta más pigmento cian, les da azul. Pigmento cian más pigmento amarillo les daría verde, aunque aquí está mal esta gráfica, pero ahí debería haber un verde. Y pigmento magenta más pigmento amarillo les da el rojo. Y si ustedes tienen una impresora a color en casa o han visto una impresora a color, pues justamente tienen los pigmentos de estos 3 colores más el negro, ¿no? Que es la llave, que es el black. No, ahí está. Entonces son 2 formas distintas de entender la luz.
Nuestra cámara o nuestra película, cuando es a color, tiene justamente filtros de los colores primarios luz, que es el RGB, ¿no? O en el caso de la película, ese es como un zoom macro de la superficie de una película a color, pues tenemos aluros verdes, aluros rojos y aluros azules. Entonces, abajo de cada uno de estos hay un píxel, cada uno de estos es un aluro que reacciona a cierta cantidad de luz. Ahora, no sé si se dan cuenta, pero predominantemente hay aluros verdes. En el caso de los píxeles hay 2 veces más, más píxeles verdes que rojos y azules. ¿Alguien sabe por qué es esto? No. Porque nuestro ojo como tal es más sensible a la luz verde. Tenemos más células fotosensibles que perciben la luz verde que las que perciben la luz roja y la luz azul. ¿A qué creen que se deba esto? Bueno, una vez, esto no sé si sea como real, pero creo que sí era por causas de evolución, porque los primates también lo tienen, que tienen más conos verdes para poder diferenciar los diferentes tonos en la selva y ver dónde están los depredadores y las presas. Exactamente. O sea, es una teoría, no hay forma como de comprobarla 100%, pero es eso, que como seres que vienen primordialmente de espacios con una, digamos, cantidad de flora muy diversa y muy vasta, debemos de tener más células fotosensibles al color verde para diferenciar mucho mejor entre las tonalidades verdes de las plantas, para saber si esta planta es igual a la otra, si ya está en temporada, etcétera, 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 y podernos como mover más fácil entre la selva principalmente, ¿no? Entonces es fácil, o sea, otros animales que ven a color podrían tener una relación distinta. Y de la misma forma, así como el ojo humano, hay ciertas frecuencias de la luz que ya percibe como verdes en lugar de rojas, hay animales que siguen percibiendo esas mismas frecuencias todavía como el color contrario al del ser humano. Y tiene que ver mucho con su alimentación, ¿no? Para ver si las frutas que esos animales consumen están todavía, digamos, frescas o si ya están podridas, etcétera. Entonces, aunque haya otros animales que ven a color, no necesariamente ven los objetos del mismo color que nosotros, así como también hay animales que ven más allá de la luz que nosotros podemos percibir, ¿no? Que ven un poco hacia los infrarrojos y hacia los ultravioletas. Ahora, esto es hablando del color. Las otras células fotosensibles son los bastones. Y los bastones en realidad no tienen una interpretación, no convierten ese input de luz en un valor cromático, solamente lumínico. Y los bastones, de hecho, están diseñados para activarse en situaciones de luz muy baja. No sé si han escuchado esto de que si hay un momento justamente entre la transición del día a la noche o de la noche al día donde ocurren muchos accidentes viales. Porque estamos como en este momento de la penumbra, ¿no? Donde no es ni de día ni de noche, sino es como un punto medianamente intermedio. La razón por la cual hay muchos accidentes es porque estamos como en un proceso de desactivar los conos, que aparte necesitan una cantidad de luz mucho más fuerte para generar una señal, y activar los bastones, que son las células que son más sensibles a la luz y las ocupamos en situaciones de oscuridad. Entonces, cuando se están desactivando uno y activando otros, en ese momento nos cuesta más trabajo ver, y por eso dicen que hay accidentes. Ahora, aparte de eso, los conos están diseñados para ver detalle, o sea, detalle, texturas, reflejitos, etc. Cuando hay mucha luz, ustedes pueden ver bien el detalle de algo. Cuando están en oscuridad, aunque sea una oscuridad tenue, no completa oscuridad, no pueden ver con detalle. Y es porque están viendo con los bastones, y los bastones no están diseñados para ver detalle, sino están diseñados para ver en poca luz y por otro lado movimiento. Entonces, al centro de la retina, que le vamos a llamar la fovea, hay una concentración mayor de conos, de conos, y conforme vamos yéndonos hacia el perímetro de la retina, va a haber una concentración mayor de bastones. Y como los bastones ven el movimiento, también por eso es que nosotros quizá no ves en tu vista periférica cuando alguien se mueve, no ves quién es, pero detectas muy rápidamente el movimiento. Y este también es un rasgo evolutivo para detectar depredadores, ¿no?
Entonces no sabes qué es, pero detectas muy fácilmente el movimiento cuando ocurre ya, digamos, casi 180 grados y eso te hace que te pongas un poco en alerta. Entonces, hay distintas clases de sensores que nos dan distintas sensaciones por la distribución. Este sensor que tenemos del lado izquierdo que se llama Bayer, casi todos los sensores están acomodados de esta forma. Y están los de Fuji, tiene unos sensores que se llaman X-Trans. Y al final la interpretación del color es un poco distinta. Y aunque toman lo mismo, se ve un poco diferente, lo cual es bastante... a mí me parece interesante, ¿no? Que teniendo la misma cantidad de píxeles rojos, verdes y azules, la interpretación del color sea diferente. Y lo que sucede acá, como ven en pantalla, es que en realidad, después de que la imagen se toma, pues hay muchos píxeles que no tienen información de los otros dos canales. Cada píxel tiene o rojo, o azul, o verde, ¿no? Entonces, este píxel rojo tiene que tomar prestada información del azul y de los verdes que están alrededor para entonces definir cuál sería el valor, porque cada píxel tiene que tener un valor de RGB. Porque las combinaciones de los valores RGB es lo que nos da los amarillos, los magentas, los cianes, etc. Entonces, en realidad, se toma con esto y después se tiene que recalcular cada uno de los valores del píxel, tomando prestados los valores de los píxeles contiguos, y eso se le llama demosyking. No lo tienen que apuntar, no es importante para su vida futura como artistas, pero así es como se construye la imagen. Ahora, regresando quizá rápidamente a esto, me gustaría que nos detuviéramos 2 segundos nada más a considerar que nosotros como que sí tenemos perfectamente bien definidos ciertas tonalidades, ¿no? Y parte de la educación visual de un artista es que tenga muy claramente diferenciados cuáles son los colores. Y si bien, por ejemplo, el amarillo, el rojo y el verde los tenemos perfectamente bien separados, y a todo el mundo si le enseñas un rojo, un verde y un amarillo te podría decir el nombre de cada uno, no sucede lo mismo con el rosa, con el magenta, el rojo y el azul, ¿no? Por poner otro ejemplo, también donde vemos 2 colores puros y uno que es la combinación de ambos, mucha gente diría como, bueno, es como un moradito, ¿no? Es un violeta o es un rosa, etcétera. Entonces nosotros tenemos que de entrada aprender a identificar que esta tonalidad no es como una variante del rojo, no es una variante del azul, es la combinación entre los dos y se llama magenta. Y así como diferenciamos perfectamente bien el amarillo, tenemos que diferenciar el magenta y consiguientemente el cian. Porque si ustedes le enseñan también el cian a una persona común, les va a decir como, bueno, eso es un azul claro, ¿no? Y es como, no es un azul claro, es la mezcla de un azul y un verde. O sea, no puede ser un azul porque, o sea, como principio básico, tiene otra tonalidad de color puro, que es el verde, y entonces no puede ser lo mismo, así como el amarillo no es verde. ¿Va? ¿Dudas hasta acá? No. Entonces, vamos a continuar. Eso es un poco cómo ve nuestro ojo y cómo ve la cámara, que de nuevo me parece que es como muy importante a nivel de educación de un artista visual, que entiendan eso, ¿no? Entonces, yo pensando de cómo funciona la cámara, nosotros vamos a tener distintas cámaras y ahorita vamos a hablar de algo que se llama cámara oscura. Y las primeras formas de obtener una imagen justamente se daban a través de cámaras oscuras o cámaras estenopéicas. Y esto es por cómo funciona la luz. Estas 2 cámaras que tenemos ahí, en la parte de enfrente, en la parte de enfrente tienen un orificio súper pequeñito. A ese orificio se le va a llamar estenopo. Y ahorita vamos a ver cómo funciona. Y es como el principio básico de la obtención de las primeras imágenes bidimensionales, ¿no? Tenemos otras cámaras, esta, solo para que sepan la nomenclatura, estas se llaman SLR, que significa Single Lens Reflex, que son como la mayoría que ustedes tienen, solamente que las suyas, si son digitales, se llaman DSLRs, que son Digital Single Lens Reflex, y si son analógicas, son solamente SLR. Y significa que es un solo, o sea, que ustedes ven a través del mismo lente que la cámara toma la foto, y son reflex por el espejo, ¿no? Ya habíamos hablado un poquito de este sistema, de cómo llega la luz. El espejo a 45 grados manda la imagen a un prisma, rebota dentro de este prisma y nosotros a través de la mirilla pues es que vemos la imagen ya volteada. Y cuando se toma la foto, el espejo se levanta y la luz pasa directamente al sensor, ¿no?
Y tenemos, del lado derecho son como los prismas o espejos que están dentro de nuestra cámara, ¿no? Ahora, existen otro tipo de cámaras. La que tenemos del lado izquierdo es una Twin Lens Reflex. Tiene dos lentes. ¿Por qué tiene dos lentes? Bueno, porque a través del lente de arriba nosotros es por el que vamos a ver y a encuadrar, y el lente que toma la foto, que el interior de la cámara está separado, es el lente de abajo. Entonces, la diferencia, digamos, de punto de vista es pequeña, pero existe porque un lente está, pues, 3 centímetros arriba del otro, ¿no? Entonces, con un lente enfocas, con el otro lente tomas la foto. También van a encontrar cámaras point and shoots o analógicas, electrónicas, o si tienen una Leica de estas, véndanla y cómprense un carro porque son muy caras, que se llaman rangefinders, donde ustedes tienen una mirilla en la esquina superior derecha y ustedes en realidad ven la foto desde ahí, pero el lente que toma la foto, pues es el lente que está al centro de la cámara. Y de nuevo, el punto de vista cambia constantemente. Después vamos a ver un fotógrafo que se llama Cartier-Bresson, muy importante para la historia de la fotografía, que de hecho casi todas sus fotografías, o prácticamente todo lo que hace a través de su vida, lo hace con unas cámaras rangefinder Leicas, y eso le permiten, y en ese momento entablaremos un poquito una conversación más profunda sobre la herramienta que utilizan y cómo eso va a ayudar o va a afectar su quehacer fotográfico, pero vamos a ver cómo esta clase de mirilla a él le ayudaba a mantener un contacto constante con lo que estaba viendo, porque cuando presionaba el botón nunca había este momento de oscuridad como sucede en las cámaras reflex, porque se levanta el espejo y en ese momento dejamos de ver lo que está frente a la cámara. Con las rangefinders o con las twin lens reflex eso nunca sucede. Entonces nos da como una agilidad superior, ¿no? Y finalmente, y esto sí, como dice nuestro queridísimo presidente Andrés Manuel López Obrador, regresamos a clases presenciales, lo cual, de nuevo, yo dudo, pero pues no hay que ser, o sea, si sucede, pues sucederá, pero si regresamos, pues me gustaría que vieran la cámara de formato grande o gran formato o banco óptico que tenemos en la escuela, que son estas cámaras que tienen un vidrio esmerilado en la parte de atrás y que tienen un cuerpo de fuelle, etcétera, y que te permiten, digamos, corregir un montón de cosas, sobre todo de perspectivas, ¿no? Pero pues hay que llevar tripié, todas estas cámaras son una bronca. Entonces, eso solo es como parte de la introducción de lo que es las cámaras. Y ahorita ya vamos a entrar a una cuestión histórica. De nuevo, no es imperativo que escriban sus notas, pero pues si son de los que les gustan tener datos, nombres y fechas, pues aquí es donde van a aparecer. Entonces, el primer antecedente de la cámara, alguien escribió, no, pero lo escribió hace cuánto. Justo ahorita, sí, las que picas con una aguja. ¿Te refieres a las cámaras estenopeicas? Sí, exactamente. Y ahorita vamos a ver un autor que hace cámaras estenopeicas muy alternativas. Pero vamos a concentrarnos tantito en lo que es la cámara oscura. La cámara, ¿alguien ha tenido oportunidad de entrar a una cámara oscura? Yo intenté hacer una vez y no me salió. No te salió. Ok. Bueno, la cámara oscura, y como acabamos de ver el otro, ya me voy a saltar esto, pero es la primera forma que tiene el ser humano de proyectar una imagen tridimensional en un plano bidimensional. Y así como vemos en pantalla, o sea, este sería el principio más sencillo, la cámara oscura va a tener básicamente 3 elementos. Uno que es nuestro plano focal, que es donde se va a proyectar la imagen. Otro que va a ser nuestro punto focal o estenopo, que es donde la luz cruza. Y finalmente el objeto del cual se está reflejando la luz, ¿no? Las cámaras oscuras al principio eran habitaciones completas. Se tenía que construir una habitación para que estuviera completamente aislada de la luz. Y en uno de los muros de esta habitación se hacía un orificio. Y ese orificio tenía que ser sumamente pequeño. Ahora, si pensamos que este orificio sería el equivalente al diafragma, ¿qué pasa cuando tienes un orificio o sea, el estenopo o el diafragma es muy pequeño? ¿Qué sucede? Hay 2 cosas que suceden principalmente.
según lo que platicamos la clase pasada. ¿Quién se acuerda? Pues primero capta muchos detalles y luego tiene baja exposición, ¿no? Entonces se ve muy bajito, o sea, muy poco, con muy poca luz la imagen, ¿no? Exactamente. Como el orificio es muy pequeño, deja pasar muy poca luz y entonces se percibe como que estás en oscuridad, y por eso estas cámaras tenían que estar selladas para que la imagen que se proyectaba pues fuera visible. Y muchas veces había que entrar y estar ahí 3, 4, 5 minutos para que el ojo se adaptara y ya pudiera empezar a ver esa imagen con cierta nitidez. Lo otro, como también explica muy bien Mario, es que tendríamos una profundidad de campo muy amplia, ¿no? Por lo que decíamos, acuérdense de esa imagen de la flor con el desenfoque, cuando el diafragma, o en este caso que se llama estenopo, porque no se mueve, es muy, muy pequeñito, entonces empezamos a tener profundidades de campo muy, 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 muy grandes. Entonces, la primera cámara oscura de la cual se tiene registro, y digo registro porque, vamos, que no se puede saber si sí fue la primera o no, pero fue inventada, vean, entre los siglos 10 y 11 por un sujeto en Medio Oriente, obviamente en Medio Oriente porque en ese momento de la historia Europa está sumergido en el oscurantismo y todos los avances matemáticos, científicos, tecnológicos se están haciendo en Medio Oriente. Entonces hay un tipo que se llama Alhazen que descubre este fenómeno de la luz y lo empieza a utilizar para proyectar imágenes bidimensionales de paisajes tridimensionales, ¿no? Entonces, creo que esto a todos les queda más o menos claro, pero si tienen dudas me avisan, que es ¿por qué la imagen se ve al revés? ¿Por qué cuando pasa por el estenopo la imagen, todo lo que estaba arriba ahora se ve abajo, y no solo eso, sino lo que está a la izquierda ahora se ve del lado derecho y lo que está del lado derecho se ve del lado izquierdo? ¿Saben por qué sucede esto? Magia. Alquimistas. No sé. ¿No saben? Bueno. Según yo, o sea, se supone que así vemos, ¿no? Pero pues ya nuestro cerebro es el que lo pone derecho, por así decirlo. Eso es cierto. En realidad, y aquí voy a pasar. En realidad no es que nuestro ojo, hay una enfermedad que si te da después, no es una enfermedad, más bien es una condición que sucede a veces después de algunos accidentes, y es que tu cerebro como que se voltea la imagen y empiezas a ver todo como si estuviera justamente como lo de arriba está abajo y lo que está del lado izquierdo está del lado derecho. Y lo que han visto tras estudiar a las personas que les ha dado esta condición es que todas las conexiones del cerebro se restablecen como en 24 horas. Entonces, en esos casos, por ejemplo, no es que dentro de nuestra retina la imagen se haya volteado, porque acuérdense que la imagen, sobre todo por lo que estamos hablando, la imagen es mental, ¿no? O sea, dentro del ojo no hay ninguna imagen. Hay unas cositas que cuando reciben luz, reciben energía, esa energía la convierten en una señal, bueno, en este caso eléctrica, porque estamos hablando del sistema nervioso, que viaja por un tubo neural óptico, llega al cerebro y la imagen en realidad es mental. Y esto es importante para que entendamos que todo lo que vemos es una proyección también al mismo tiempo de nuestra propia mente. Exacto, ¿no? O sea, por eso los esquizofrénicos y eso, mucha gente dice, bueno, ¿y qué tal que lo que ellos están viendo es la realidad? Bueno, no lo sabemos porque estamos atrapados en la columna, en la caverna de Platón, como vamos a ver con la primera lectura de Susan Sontag, ¿no? Entonces, lo que sucede acá es que no es que la imagen se haya volteado, físicamente es imposible que la retina se haya volteado, más bien es algo que falló en el cerebro. Y entonces vuelves a calibrar que cuando tú ves dentro de esta imagen mental que la mano se mueve hasta acá, pues la estás moviendo hacia el lado derecho, y que cuando la mueves hacia acá la vuelves al lado izquierdo. Y esta gente en muy pocos días ya no percibe el mundo como si estuviera al revés, o sea, lo vuelve a percibir con perfecta normalidad. Arriba es arriba, abajo es abajo, izquierda es izquierda, derecha es derecha. Entonces, bueno, saltando de eso, lo que sucede aquí, y bueno, lo poníamos en la primera escena ahí con el arbolito, y esto es pues una vista completamente lateral, ¿no? Nosotros vamos a tener un orificio que es el estenopo, y que toda la luz que entra, o sea, va a seguir, es como si el estenopo fuera justamente el punto central de un balancín, ¿no? Es donde
esta diagonal cambia como de dirección, ¿no? Viene bajando y como el estenopo bloquea todos los rayos de luz y deja pasar muy pocos, entonces pues los rayos de luz continúan con su dirección y se proyectan sobre un plano, ¿no? Ahora, si ese estenopo es muy grande, ¿qué es muy grande? Ah, pues del tamaño de una ventana. Bueno, entonces los rayos de luz, y pensemos que este es nuestro plano de proyección, pues los rayos de luz van hacia todos lados, siempre y cuando, o sea, entren por esta ventana, ¿no? Y entonces eso obviamente nos daría una imagen súper difusa. Por eso, cuando ustedes abren su ventana, no se ve la proyección del exterior en el interior de su cuarto. Porque está llegando luz en muchísimas direcciones, lo que impide que se forme una imagen clara. Ahora, si lo piensan, o sea, si lo pongo un poco como está en el diagrama que tenemos, y tenemos un objeto tridimensional, que es un Gasparino ahí, no tiene género, no es ni niño ni niña. Bastante fálico. Ay, le voy a poner 2 minutos. Tiene colita de caballo. ¿Cómo hago que se vea menos fálico? Bueno, no importa lo que sea. No vamos a discriminar a nadie aquí. Es un ente. Entonces, de nuevo, la luz que viene de arriba pasa por el estenopo y se proyecta abajo. La luz que viene abajo pasa por el estenopo, se proyecta arriba. Y la luz que viene del lado derecho pasa por el estenopo y se proyecta, perdón, del lado izquierdo al lado derecho, y la luz del lado derecho se proyecta del lado izquierdo, y entonces tendríamos como un monito así, ¿no? Y ya. Entonces, ese punto por el cual atraviesa la luz se llama estenopo. Y de nuevo, mientras sea lo más pequeñito posible, sí, entra menos luz, pero al mismo tiempo las imágenes que se proyecten van a estar más definidas. El plano donde se proyecta se va a llamar plano focal. Y la distancia entre el estenopo y el plano focal se va a llamar distancia focal. Y después vamos a ver que los lentes, pues, no sé si han visto que dice ahí 50 milímetros, 18, 55, 18, 135 milímetros. Ah, bueno, pues a eso se le llama distancia focal y es justamente el equivalente de esto. Es qué tan lejos está, en este caso no sería el estenopo, sino la parte frontal del lente de el plano focal, que sería o nuestra película o nuestro sensor. Entonces, después explico mejor cómo funciona el tamaño de los sensores, etc. Y es que normalmente esta práctica, en realidad, nosotros armábamos una cámara oscura en la escuela y ustedes tenían la experiencia y era mucho más fácil entenderlo así presencialmente. Pero los primeros usos que se le daban a la cámara oscura justamente era con fines miméticos. Y en este sentido, o sea, para todos los que crean que utilizar un proyector o calcar una pantalla o no sé, es trampa, porque ustedes pues son como muy puristas y ortodoxos muchas veces y dicen, no, yo soy dibujante y todo tiene que, o sea, tengo que copiar el mundo, pero sin ningún instrumento que me ayude. Bueno, eso es completamente falso, ¿no? Los artistas vienen haciendo trampa desde hace, como vemos aquí, desde hace ya mínimo medio milenio, ¿no? Entonces se hacían los bocetos. ¿Qué sucedía? Bueno, pues se construía estas habitaciones, o ya, digamos, más adentrados en el siglo XVII, aquí Kircher lo que hace es que hace que esta cámara sea transportable, entonces hace como una habitación de madera y la coloca en distintos lugares, pone un papel y hace los trazos principales del paisaje que está viendo, ¿no? Obviamente tiene que ser en un exterior porque pues necesitamos que haya muchísima luz, porque estamos hablando que el estenopo deja pasar prácticamente nada de luz, entonces necesitamos condiciones de mucha luz. Entonces son normalmente paisajes diurnos, o sea, y tienen que ser forzosamente en exteriores. Entonces, vean, estas son como más o menos la construcción de las cajas que se utilizan. Tienen, obviamente, para aprovechar, pues tienen a veces un estenopo en cada uno de los muros,
Y pues obviamente tenías que ser muy adinerado, una para construir esto y dos, pues para tener allá tus esclavos que ponías a cargar estos elementos para que fueran allá a la campiña y pues construyeran o la armaran para que ya después llegara el aristócrata científico pomposo a hacer sus dibujitos, ¿no? Mientras el mundo está en llamas, como suele suceder. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Bueno, los estudios de perspectiva pues son estudios que se dan a partir de la observación. Y los estudios de perspectiva, antes de ser como una, ya saben, con Giotto en el protorrenacimiento, antes de ser como toda una ley matemática, primero empiezan observando, primero empiezan copiando y se dan cuenta que hay ciertas relaciones y proporciones que se mantienen a la distancia y que hay puntos de fuga y que eso se pueden convertir en líneas de fuga, sobre todo cuando se dan cuenta que los edificios, o sea, al ser tan geométricos, generan como estas líneas imaginarias. Y eso, bueno, es parte un poco de las premisas del Renacimiento, ¿no? Que es cuando la vista del ser humano, en lugar de centrarse en la creación, se vuelve a centrar en el ser humano en un sentido como muy grecorromano y empieza a ver estudios como de las ciencias naturales que se habían abandonado durante básicamente 1000 años, ¿no? Entonces, tienen que pasar muchísimos años para que más o menos terminando el siglo XVII, alguien no solamente incorpore, sino que reduzca el tamaño de las cámaras oscuras. La finalidad de este aparato que estamos viendo ahí sigue siendo el mismo. Es un aparato que sirve para dibujar, para la mímesis. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, que se le agrega para no estar dependiendo mucho de la cantidad de la luz, se le agrega un lente, una óptica, que obviamente permite que pase muchísima más luz. Esto es una caja que ya se puede transportar de manera mucho más sencilla porque es algo que una persona puede cargar. Y en la parte de atrás, en un ángulo como de 45 grados, va a haber un vidrio esmerilado. Y en este vidrio esmerilado se va a proyectar la imagen que está enfrente de la cámara. Y no sé si se acuerden de estas, en las fotografías antiguas o en las películas antiguas, siempre llega así como el fotógrafo con una capita negra, ¿no? Y se pone la capita para tomar la fotografía. Bueno, eso no ocurre primordialmente en las cámaras, ocurre primordialmente con estas primeras cámaras oscuras que sirven para copiar, porque entonces este dibujante puede estar a la luz del día, entonces pone su capita y ya estando oscuras dentro de, bueno, ahí a solas con su cámara oscura, ya se pone a calcar la imagen poniendo una hoja semitransparente sobre este vidrio esmerilado. Y esto pues ya ayuda justamente a sacar al pintor un poco de sus estudios y es como una invitación a ir a observar sobre todo la naturaleza, ¿no? Entonces cuando piensan de nuevo en paisajistas como Friedrich, etcétera, estos primeros pintores que abandonan el estudio para ir a ver el mundo, pues también muchos de ellos tienen esta clase de aparatos para apoyarse y facilitarse la vida, ¿no? Ahora, aquí, ¿por qué no se le considera fotografía? Bueno, básicamente porque no hay una imagen fija. Para que nosotros podamos considerar fotografía, tiene que haber un fijador, tiene que haber una permanencia de la imagen. Y esta imagen que estamos viendo aquí no se está plasmando de manera automática, mecánica, en ningún soporte. Está viendo una calca, sí, pero no es fotográfica, porque ya hay una interpretación, porque hay un estilo, porque la mano del artista interviene en esta calca. Entonces, hasta que no haya un soporte que pueda fijar esa imagen que se está viendo a través de ese lente y se está proyectando en ese plano focal, no lo podemos considerar fotografía. Ahora, aquí aprovecho para hablar como de otros antecedentes que no tienen que ver tanto con lo mecánico, sin embargo, sí tienen que ver en nivel de función. Porque estas investigaciones, pues básicamente lo que han estado buscando a través de los años es justamente cómo mecanizar el dibujo, cómo mecanizar la mímesis, cómo mecanizar la copia. Y aquí lo que estamos viendo es un diagrama de lo que se llama una cámara lúcida. ¿Alguien sabe o ha utilizado una cámara lúcida? No. Una cámara lúcida, como ven aquí en el dibujito, es, o sea, un aparato, en este caso lo tiene sujeto como a su escritorio, que tiene una mirilla. Y esa mirilla tiene la función de que uno de nuestros dos ojos voltee a ver al papel mientras el otro
simultáneamente está viendo el objeto que estamos copiando. Esto quiere decir que esta cámara lúcida en realidad aquí tiene un espejito a 45 grados y que cuando, bueno, este sujeto bigotón está viendo hacia adelante la figurilla, pone uno de sus ojos enfrente de este espejito y lo que sucede es que al tener los dos ojos abiertos, de nuevo a nivel mental se unen las dos imágenes y viendo su mano sobre el papel, de nuevo es como si calcara. Aquí no es una calca como tal porque más bien la imagen de lo que está enfrente se está como de alguna forma mezclando con la imagen del ojo que está viendo a través de este espejito 45 grados con el papel. Y entonces se pone a delinear. Hay un documental muy conocido de David Hockney que habla de que posiblemente la cámara lúcida fue utilizada no solamente para dibujar, sino para igualar colores por los pintores. Específicamente por Vermeer, este pintor holandés interiorista que tiene unos cuadros así pequeñitos, pero que tienen unas atmósferas así increíblemente realistas. Bueno, pues habla justamente Hockney de cómo la cámara lúcida podía ayudar a los pintores a estar viendo el cuadro al mismo tiempo que cómo estaban mezclando los colores para igualarlos y crear atmósferas que serían muy difíciles, como levantando el pincel y comparando continuamente, ¿no? Ahora, aparte de la cámara lúcida, aquí hay como otra forma de adquisición de imagen de la aristocracia. Y tenemos que recordar que, bueno, mientras la sangre azul, sobre todo porque esta es una visión un poco como eurocentrista, ¿no? Igual que toda nuestra historia prácticamente. Nuestra historia universal se centra más en Europa que en Asia y que en África, ¿no? Pero bueno, esta imagen que estamos viendo aquí se llaman dibujos de siluetas, ¿no? Y la función que tenía era darle la oportunidad a la gente que no era como tan rica de generarse sus propios retratos. ¿Por qué? Porque, bueno, en la antigüedad lo que sucedía es que si tú querías un retrato y eras una persona acaudalada de dinero, pues agarrabas y invitabas al pintor a tu casa y este pintor platicabas con él, etcétera, y todos los días tú ibas y posabas durante un par de horas frente a él y tenía que vivir este pintor en tu casa durante 1, 2, 3, un mes completo para terminar su obra maestra. Y mientras tanto era tu invitado y tú lo alimentabas y tú tenías a tu sirviente. Entonces era algo que requería como de mucho dinero, ¿no? Y obviamente, ¿cuál era el resultado? Pues que tú podías tener a tus invitados y decirles, ve el retrato que me hicieron, ¿no? Y esa era una forma más como de pavonearse frente pues, a los que no tienen tanto. Y aquí lo que sucede es que a través de un dispositivo como este se empiezan a generar retratos que son muchísimo más automáticos, muchísimo más sencillos de realizar y obviamente de muchísimo menor costo. Entonces, ¿cómo funcionan las siluetas? Pues básicamente es una fuente de luz que podían ser velas o lámparas de aceite y la persona se sentaba y aquí había de nuevo un papel con cierta como traslúcido y lo que hacía el dibujante pues era simplemente delinear y después rellenaba esa silueta y quedaban objetitos como este. Que no sé si en casa de alguna bisabuela, quizá abuela que tuvieron, quizá abuela no, ya son muy jóvenes, pero todo esto se utilizaba todavía hace pocos años, hace medio siglo, y estaban enmarcados, ya saben, con marcos así muy garigoleados, medio barrocos, horribles. Y era la forma que tenía la gente de sentirse, ya saben, es como trabajo en el Electra, pero saqué mi iPhone a 48 meses, entonces es la forma de sentir que pertenezco a la aristocracia, cuando pues en realidad mi situación económica igual no da para ello, ¿no? Entonces, aquí interviene otro aparato que también utilizaban muy ampliamente aquí en México los muralistas, que se llama el pantógrafo. ¿Alguien sabe qué es el pantógrafo? ¿O alguien ha usado uno? No. No. ¿Nunca? Bueno, el pantógrafo, o sea, ustedes supongo que se imaginan que Diego Rivera no llegaba con sus bocetos y ya se ponía a dibujar en el muro, ¿no? Si alguien hace graffiti o algo así, pues sabe que el proceso no es tan sencillo, sino muchas veces para que quede bien proporcionado en base a los bocetos, pues tienes un poco que segmentar el muro para que tengas una cuadrícula de relación, etcétera. Pero muchas veces se utilizaba también este aparato que estamos viendo ahí, que de hecho lo venden hasta en las papelerías, así ya saben, de plástico verde con rebaba, se llaman pantógrafos. Y básicamente lo que tenían aquí es
a través de una serie de juegos de ángulos, tenían como dos puntas. Una punta, en este caso, agarraba el dibujo grande, como vemos así en el lado derecho, y ponías como una punta que no era para dibujar, era como una referencia. Y después ponías una hoja chiquita con ahí sí un lápiz, una tiza, un carboncillo, no sé. Y entonces tú empezabas a delinear el perímetro con la punta guía y al mismo tiempo el pantógrafo hacía que eso se convirtiera en un dibujo más pequeñito, ¿no? Y funcionaba también a la inversa. Tú podías poner la punta guía en el dibujo chico y convertir eso en el dibujo grande a través, de nuevo, de juegos de ángulos, para que las direcciones y todo fueran exactamente las mismas y las proporciones, pero en una escalado, ¿no? En una dimensión mayor. Entonces, eso también da lugar a algo que se llama el fisionotrazo, ¿no? Que de alguna forma es una extensión del dibujo de siluetas, donde a través del pantógrafo se delimitaban bien, así ya saben, el perfil, etcétera, y después ya se pasaba a una placa, ya saben, no sé si alguien ha hecho grabado de aguatinta o aguafuerte, donde ya no solamente era la silueta, sino ya con habilidades un poquito más avanzadas de dibujante, pues se hacían como todos los rasgos de la persona y se generaban estos retratos, ¿no? Estos retratos de las personas que, de nuevo, eran como bastante accesibles y hasta cierto punto medio mecanizados, lo que hacía que se pudieran hacer no solamente uno, ¿no? Sino varias impresiones, etc. Ahora, ¿por qué perfiles? ¿Por qué creen que se utilicen perfiles principalmente? Porque es como mejor se define la forma proyectada, porque pues de frente nada más se ve ahí todo feo, una masa rara. Exacto, ¿no? Si yo me pongo de frente y me hacen uno de siluetas, pues se van a ver mis orejas y ya. Si quizás si tienes un peinado muy característico, te reconocerían, pero por eso cuando los detiene la policía y los ingresan y les sacan fotos, porque, bueno, si les ha pasado es porque hicieron algo muy malo, ¿no? Por eso te toman de frente y también te toman de lado, porque pues en el perfil, y por eso es el perfil de Facebook y el perfil de no sé qué, o sea, es justamente una forma de identificación que tenemos como personas, porque pues ahí es donde ya podemos ver los labios, la barbilla, qué tan pronunciada, qué tan metida la tiene, la nariz, dónde empieza el cabello, la forma de la cabeza, etcétera, etcétera, etcétera. De nuevo, tiene la función de reconocimiento y por eso, obviamente, pues la policía le encuentra rápido usos a ese tipo de cosas. Entonces, todos estos son como los antecedentes que finalmente llevan a la necesidad, al desarrollo de la fotografía. Y aquí, por ejemplo, ya para cerrar un poquito con la cámara oscura, esta es una foto que hicimos en la escuela. No sé si alguno, antes de hacer su examen, fue a la escuela, pero no sé si reconocen estas cúpulas verdes. Y ese es un grupo de foto de hace algunos años. Ya salió, entonces no los van a conocer. Pero este es un salón de la Esmeralda, y si se dan cuenta, pues se alcanzan a ver como los árboles, se alcanza a ver parte del cielo, etc. Y se ve como ¿no? Pues está dejando pasar suficiente luz para que se proyecte. Quizá no se alcanza a ver, pero muchas de las caritas están medio movidas, y es porque esta es una fotografía de larga exposición. La cantidad de luz que había era tan poquita que pues tuvimos que dejar una exposición como, no sé, de 3, 4 segundos, que no es muchísimo, pero suficiente para que, bueno, ya vean, sí quedó como muy impactada, parece estatua, ¿no? Entonces, esto es, o sea, ¿cómo hacer una cámara oscura? Pues básicamente tienen ustedes que bloquear todas las fuentes lumínicas y en una de las ventanas hacer un orificio más o menos de 2,5 centímetros, de 1 pulgada. Y con un orificio de más o menos 1 pulgada es suficiente para que una habitación, no sé, de unos 5 por 5 metros, digamos, también promediando, se alcance a ver proyectado. Obviamente la pared que queda enfrente del estenopo, pues va a ser donde la imagen se vea con mayor claridad. Si esta pared es negra, pues va a ser difícil que vean una imagen. Si esta pared es blanca o ponen una tela blanca, van a ver cómo se proyecta la imagen, el cielo y todo, y de nuevo, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. De entrada parece que estás en blanco y negro y ya hasta que te acostumbras, que es que el ojo empieza a ver los colores de los objetos que se encuentran en el exterior. Entonces,
hasta aquí vamos a pausar con la cámara oscura y vamos a pasar más bien a pues, ver algunos artistas que han utilizado contemporáneamente estas técnicas. Porque si bien, o sea, a mí la historia me interesa que ustedes la conozcan por una cuestión de cultura general, más bien la finalidad a ultranza es que ustedes sepan qué es lo que se ha hecho para ver de qué manera les puede ayudar a desarrollar un proyecto, ¿no? Y aunque son cosas que ya tienen algunos siglos de haberse inventado, todavía hay manera de incorporarlas a nuestro cuerpo de trabajo. Y en ese caso ahorita estamos viendo la página de Abelardo Morel. Abelardo Morel es un fotógrafo, o sea, ahorita vamos a ver muy poco de su trabajo, pero Abelardo Morel es un fotógrafo cubano que radica en Estados Unidos. Y es un fotógrafo que en la actualidad todavía está vivo, ha de tener como 70 años más o menos, entre 60 y 70. Y es uno de los fotógrafos más reconocidos que incorpora el uso de la cámara oscura en su trabajo fotográfico contemporáneo, ¿no? Estamos hablando de un fotógrafo que ha expuesto, o sea, no solo que está vivo, sino que ha expuesto en los museos más importantes de fotografía a nivel mundial, ¿no? Y justamente lo que empieza a hacer son como estos retratos, más bien estos paisajes interiores, exteriores, que tienen justamente como esa doble finalidad. Él empieza haciendo esto con película, ¿no? Por eso es blanco y negro, no es blanco y negro por nostalgia. Pero su método a mí me parece como bastante padre, que es, busca un paisaje de alguna ciudad, obviamente, que le guste, y dice, a ver, ¿cómo puedo sacar esa foto? Ah, pues tengo que agarrar y investigar si hay alguien en este edificio, más o menos en el piso tal, que me dé chance de entrar, o de rentar una habitación de hotel, o sea, ver de qué manera tiene acceso a estos espacios para generar estas fotografías. Cuando llega ahí, digo, a nivel técnico no es nada complicado. Llega con plásticos negros, llega con cinta y de nuevo bloquea todas las entradas de luz y solamente deja en una ventana uno de estos orificios de más o menos 2.5 centímetros para dejar entrar la luz y empieza a hacer estas imágenes, ¿no? Más adelante empieza a incorporar el color, empieza a hacer paisajes más de noche, pero como le hace falta luz, pues entonces ya se tiene que meter en un desarrollo como técnico, tecnológico, de decir cómo incorporo un lente, ¿no? Y se pone a experimentar con óptica para ver ya no solamente cómo dejar entrar más luz, sino que la luz que entra ya venga también al derecho, ¿no? Como la vemos nosotros en realidad, que es que lo que está arriba esté arriba, izquierda, izquierda, derecha, derecha, abajo y abajo. Pueden entrar a su página directamente, si la buscan y tiene ahí en el apartado de trabajo, pues todas sus... La verdad es que es muy padre cuando un artista comparte como pues, su obra, en lugar de que uno la tenga que estar buscando, etcétera, y encontrando imágenes de súper baja resolución, es mejor que estén ahí presentes en la red con todo accesible, ¿no? Entonces la pueden ver en su pantallita con más resolución seguramente que con lo que yo las estoy enviando ahorita a través del streaming, ¿no? Pero véanlas, o sea, a mí me parece que son maravillosas en el sentido como de cómo se construye la idea de una persona a través, por ejemplo, de su espacio personal, ¿no? Cuando hay estas fotografías donde vemos objetos personales y vemos fotografías, aquí vemos, por ejemplo, como una fotografía como de 15 años y vemos la fotografía de la abuela, etcétera, y estamos hablando de un espacio interior, un espacio privado que de alguna forma tiene huellas y que tiene marcas que hablan de la historia de quién lo habitó ahí y al mismo tiempo vemos como proyectada un paisaje exterior de dónde está viviendo esta persona, ¿no? O sea, y cómo eso también ayuda a completar el panorama de una persona. ¿Qué pasó, Ana? Dinos. Pero, o sea, ¿tú crees que, bueno, no, más bien, como a qué velocidad tomaba esas fotos? Porque, o sea, se veía así de nítido, ¿sabes? No. Cuando estás dentro de una cámara oscura,
no, o sea, no se ve así de nítido. No se ve como las que yo le enseñé de la escuela. Se ve un poquito más tenue. Y en ese sentido, por eso él empieza a hacer fotografías de este fenómeno, ¿no? O sea, él está en el interior con una cámara en tripié haciendo la fotografía de la proyección. Obviamente es una cámara con un lente súper gran angular, o sea, con un ángulo de visión muy abierto, porque está en espacios limitados para que se vea el techo, las paredes, etcétera. Y que la cámara, de nuevo, le permite ver cosas que con el ojo no se alcanzaban a ver. O sea, por ejemplo, en estas donde hay cielo nublado, pues es un poquito más complicado. Si fuera un cielo de día, alcanzas a ver perfectamente, estando dentro de este espacio, el cielo, alcanzas a ver los edificios. Ahora, ¿depende de qué? Pues depende no solo de las condiciones de luz exteriores, sino depende de la distancia que esté este muro de la ventana. Si este muro está, si estás en una habitación de 10 metros, como la luz tiene que viajar esos 10 metros, y en lugar de, por ejemplo, este edificio se proyecta en, no sé, 30 centímetros, de repente lo ves proyectado en 80 centímetros, pues la luz se está repartiendo en una superficie más amplia, ¿no? No es tanto la distancia, sino la concentración de la luz que se da, porque al alejar este muro del estenopo, el ángulo es como un abanico, se va abriendo cada vez más y más y más el ángulo de la luz, ¿no? Si el estenopo es más chico, tienes más definición. Si es más grande, tienes más luz, pero las formas se empiezan a ver como borrositas, como si estuvieran fuera de foco. Entonces, son varios factores. Al final, para que queden estas fotografías así como muy nítidas, pues necesitas justamente un estenopo que deje pasar es como el sweet spot, ¿no? El punto de equilibrio entre la cantidad de luz que necesitas que entre y la definición, ¿no? Porque no vas a poner un estenopo del tamaño de una aguja para iluminar un cuarto, ¿no? Y, o sea, no hay manera de que consigas que se vea una imagen ahí. Entonces tiene que ser de cierto tamaño. Entonces, vean, a mí, o sea, me parece genial. Y después, obviamente, pues empieza a ver, ¿no? Por comentarios, ¿no? O sea, ve, pues aquí hay un cuadro así medio con elementos así clásicos, ¿y dónde lo estás tomando? Ah, bueno, pues no es en cualquier lugar, ¿no? No es como que yo me voy a poner a hacer una cámara oscura aquí en mi casa y que los resultados van a tener el mismo impacto que esto, ¿no? Sino hay que buscar, sí, ya tienes la fórmula, tienes el conocimiento técnico para hacerlo, ahora, ¿dónde lo vas a hacer? ¿Cuáles son las imágenes que vas a concebir, ¿no? Ahí es donde, o sea, tú como artista tienes que ir complejizando cada vez más los proyectos que generas, no importa si son fotográficos o pintura, etcétera. Y en este sentido yo veo una entrevista hace algunos años que le hacen a Morel y él lo explica de una forma que me parece como muy, muy magistral. Y básicamente él dice, voy a dejar estas que están padres ahí mientras lo platico. Está en una conferencia, como en una universidad, y hay un chavo que le dice, oye, no de este proyecto, de otro, ¿no? Donde ahorita se los enseño, que se llama Light Tent, ¿no? Dice, ¿cómo generas, o sea, cuál es la óptica que utilizas para generar eso? Y Morel, o sea, como que se queda un poquito... No, perdón. Morel se queda un poquito pensativo y le dice, mira, no te voy a contestar esa pregunta, pero no porque yo no quiera compartir con la gente como cuál es la solución técnica. Porque si yo agarro y te digo, pues utilizas este lente y lo construyes así, lo que va a suceder es que tú vas a empezar a copiar mi fórmula y vas a generar imágenes similares a las mías, pero esas imágenes no van a ser una búsqueda tuya, sino tú vas a ver algo que te llamó la atención y vas a intentar replicarlo. Y dice, el proceso tiene que ser al revés. Y él habla desde su perspectiva, que es, yo primero me enfrenté a la necesidad de crear ciertas imágenes y como no tenía las herramientas para generarlas, entonces yo tuve que, a través de un proceso de experimentación y ayuda con algunas personas que sabían más de óptica que yo, etcétera, yo tuve que meterme a generar una herramienta para poder hacer las imágenes que yo quería, que yo podía ver en mi imaginación, que yo podía prever, pero que no podía capturar porque no tenía los aparatos necesarios. Entonces dice, es radicalmente distinto ese camino, que tú por una necesidad visual generes una herramienta que se adecue a que tú utilices una herramienta ya hecha para generar imágenes que ya son como las de alguien más.
Entonces, eso yo lo tomo mucho como, o sea, debería ser como uno de los mandamientos de los artistas, que es no produzcas en relación a las herramientas que tienes, sino crea tú tus propias herramientas para generar las imágenes que tú estás buscando. Vean esta. Por ejemplo, esta, imagínate qué exposición tan larga es el sol, ¿no? Es un barrido del sol. Entonces, esto mínimo, pues fue una exposición de 6, 7 horas. Y entonces aquí quizá, como era una exposición súper larga, el estenopo sí era muy, muy, muy pequeñito y quizá la cámara estaba en ISO muy bajo y quizá el diafragma lo cerró un poco, etcétera, para que se alcanzara a ver después de, digamos, toda la suma de esas horas de exposición, se alcanzara a ver una imagen medianamente nítida, pero sin estar sobreexpuesta, ¿no? Entonces vean esos. Ahí. Florencia. El Palatino ahí en Roma. Ahora, más adelante, pues él obviamente tiene como muchos otros proyectos, ¿no? Pero uno que a mí me gusta mucho porque es como una continuación de este, se llama Tent Camera. Y el Tent Camera es, vean estas fotos, son súper bonitas. Como él, digamos, en algún momento pues ya se cansa de estar buscando habitaciones, donde proyectar, etcétera. Y más bien quiere liberarse un poco de la necesidad de buscar edificios. Él construye como una pequeña tienda, como una tienda de campaña, que también está como aislada de la luz, y tiene una especie como de periscopio, y lo que hace este periscopio es recibir la luz del paisaje que está viendo y lo proyecta sobre el piso donde está parado. Y estas texturas que se alcanzan a ver como muy impresionistas en estas fotos, en realidad es la textura del suelo donde él está parado. Y de nuevo, con una cámara digital ya le toma fotografía al piso que tiene esta proyección, ¿no? Entonces, es como esta doble lectura del paisaje que estoy viendo, pero también desde dónde lo estoy viendo, ¿no? Desde el lugar en el que lo estoy viendo. Esta como dialéctica que existe entre las dos imágenes, la unión de las dos imágenes, donde no es ni el paisaje, pero tampoco es el piso, sino son las dos cosas simultáneamente. Porque sí, podríamos ver el Golden Gate y ya, ¿no? O podrías ver el piso y pues el piso estaría súper aburrido. ¿Quién le toma fotos al piso, no? Bueno, solo los influencers que les gusta tomar fotos como de sus pies parados en un lugar o en otro. Pero ninguna de las dos tendría como esa contundencia, ninguna de las dos tendría esa unión que existe entre la mezcla de las dos imágenes proyectadas en un mismo plano, ¿no? Entonces a mí estas me parece que son muy bellas. Y hay unas donde es arenita, otras donde es pasto, otras donde es así piedritas, otras donde son como conchitas, esto es como de una playa, ¿no? Entonces, bueno, el puntillismo, bueno, se queda corto. Pero esas, sí, o sea, no entiendo cómo las hace. Ok. Él llega, ¿no? Y ve su paisaje y dice, ok, aquí. Y muchas veces tú llegas a los lugares turísticos y es como, para ver el paisaje, hay como puntos específicos, ¿no? Un poco como, desde aquí es donde se ve mejor, ¿no? Después vamos a ver cómo Kodak explotó eso para decir, este es el lugar Kodak, ¿no? Este es como donde vas a... Y por eso todos tienen la misma foto, porque había un anuncio de Kodak que decía, si quieres la mejor foto, tómala desde aquí. Entonces llega ahí y pone una casa como de campaña que él construyó, que está aislada de la luz también, o sea, como si fuera una cámara oscura. Y pone ahí su casa de campaña, donde no entra nada de luz, y arriba de la casa de campaña hay un periscopio, que son estos como de submarino, donde uno se asoma y ve. Entonces, con este periscopio, que de nuevo es un desarrollo óptico que él genera, o sea, no es algo que puedas comprar, o sea, lo dirige para algún lado y ve esa imagen, y el periscopio la proyecta al interior de esta cámara, de esta tiendita de campaña oscura, sobre el piso. Y ya después él con una cámara y un tripié, etcétera, le toma la fotografía al piso.
¿Ya? Entonces, ahora habrá quien me diga, ay, pues lo puedo hacer en Photoshop. Ay, sí, hay un montón de cosas que se pueden hacer en Photoshop, ¿no? Y ustedes pueden agarrar 2 fotografías de 2 lugares a los cuales nunca han ido y unirlas en Photoshop y agarran un tutorial ahí en YouTube de multiexposición y cómo hacer doble exposición en una sola imagen y ya. Hay un tipo ahí hindú o españolete que les va dando las instrucciones de cómo hacerlo paso a paso, ¿no? Pero no es o sea, no va a ser jamás lo mismo. No va a ser jamás lo mismo ir y pararte ahí y de entrada, primero tener la experiencia de estar en el lugar, ¿no? Convivir con el lugar. Decidir sobre un lugar, o sea, sobre un punto en específico sobre el cual te paras y hacia dónde estás viendo. Porque al final, parte del proyecto, la importancia es que estas 2 imágenes comparten un espacio, ¿no? Tienen una relación desde aquí veo y esto es lo que estoy viendo. No son 2 imágenes que estén aisladas ni que sean independientes la una de la otra. Entonces también hay una cuestión ahí de experiencia, ¿no? Que obviamente se refuerza con el hecho de estar parado físicamente en un lugar. Más ahora en la pandemia, a ver. Entonces, bueno, ese fue Abelardo Morel. Si quieren, ven ahí su página y tiene un montón de otros. Pues mira, ahí, si te fijas aquí, esta primera imagen, ya viste, esta es como su tiendita de campaña. Y tiene aquí su periscopio y tiene aquí su camarita. Está súper chido. Ya lo había visto él, pero no había visto eso de la casita de campaña. Y aquí está, aquí arriba, quizás, no sé si se ven grande. Esta es su casita de campaña ya armada. O sea, de aquí a la izquierda. Todas sus fotos impresionistas. Ahí está. Digo que son distintas formas de hacer paisaje. También al principio de los años del siglo XX hubo muchos que utilizaban vidrios con texturas para ponerlos frente a la cámara y hacer paisajes con eso, ¿no? A través de vidrios texturizados o con patrones, etc. Pero bueno, nos quedan 15 minutitos. Ahora, el otro fotógrafo que vamos a ver se llama Justin Kinell. No sé si lo vamos a ver ahí. Más grande. Justin Kinell, como nosotros no vamos a hacer fotografía estenopeica, porque 1, necesitaríamos tener acceso al laboratorio, y 2, las fotos que podrían sacar serían solamente del Centro Nacional de las Artes, y eso pues está muy aburrido porque pues están muy limitados. La fotografía estenopeica la revisamos solo a nivel teórico, aunque estuviéramos en la escuela no haríamos foto estenopeica, ¿no? Pero la foto estenopeica es básicamente como tener una cámara oscura miniatura. En lugar de un estenopo de 2.5 centímetros, lo que se hace es, se hace un orificio en un aluminio con un alfiler. O con un papel que se llama, se me cae el nombre, pero es un aluminio negro mate, donde también con un alfiler le haces un hoyito y pones esa en una cajita. De un lado pones como este papel agujerado, y dentro de la caja, en lugar de poner película, en realidad pones un cachito de papel fotosensible. Entonces tenías que entrar al laboratorio en condiciones de luz controlada, abrías tu cajita, metías el papel fotosensible, cerrabas tu cajita y ibas ahí con tu cajita, con tu dedo tapando para que no se fuera a exponer, la ponías en algún lugar sin que tú pudieras ver qué imagen ibas a obtener, y la dirigías un poco hacia el paisaje que querías capturar, y ya, quitabas tu dedo y dejabas exponerse. Ya hay guías. Si alguien está interesado en fotografía estenopeica, les puedo pasar un manual de cómo se calculan los tiempos de exposición, etc. Y dejabas ahí unos 15, 30 segundos tu cajita exponiéndose, ponías el dedo, tapabas de nuevo el estenopo, entrabas al laboratorio, sacabas tu hojita que todavía estaba blanca y después ya la metías en los baños de revelador, baño de paro, fijador, para que saliera esta imagen, que aparte salía negativa, ¿no? Entonces, lo que hace este sujeto que tenemos en pantalla, que se llama Justin Kinell, en esta serie
se mete a una cajita, una cámara estenopeica en la boca. Y por eso vemos como el interior de sus dientes y su paladar. Y vean, ahí abriendo la boquita para tomar su piña colada. Para comerse al bebé igual. Para comerse al bebé. Aquí, obviamente, para no tener como tiempos de exposición súper largos, porque en las cámaras estenopeicas entra muy poca luz, sí está utilizando flash, ¿no? Abre la boca y con un flashazo muy potente ilumina lo suficiente para que esto quede registrado en el papel, o en algunos casos sí es película fotográfica, ¿no? Y los estenapos que utiliza son así, súper, súper, súper pequeñitos. Ahora, aparte de lo que a mí me gusta un poco de la postura de este señor Justin Kinell es que como que él empieza con esta experimentación porque en algún momento le toca dar clases, pero él vive en un área como muy, o sea, de mucha pobreza, y él quiere compartir un poco como sus conocimientos y su experiencia con gente joven que no tiene acceso a cámaras, no tiene acceso a absolutamente ningún tipo de aparato fotográfico. Entonces, como que todas sus fotografías él las hace así, hackeando, ¿no? Él es un hacker de la foto, donde utiliza cajetillas de cigarrillos, donde utiliza cajetillas de cerillos, donde utiliza cajas. O sea, ninguna de sus fotografías es tomada con cámaras fotográficas. Son siempre cámaras, latas de refresco que él utiliza. Y, por ejemplo, tenemos estas que se llaman solargraphies, solarigrafías, y son exposiciones a veces de 3, 4, 6 meses, ¿no? ¿Estas cómo se hacen? Pues, de nuevo, hay un proceso como experimentación, pero se tiene que poner tu camarita estenopeica en un lugar pegada así para que no se mueva. De hecho, el año pasado, o hace 2 años, hubo un caso muy sonado de un fotógrafo que colocó esto en un puente así con cinta y ya saben, como esta cinta gaffer de esta plateada, y de repente pues un gringo ve eso pegado en un puente y piensa que es una bomba y le hablan a los, ya saben, a los escuadrones antibombas, etcétera, y al final se dan cuenta pues que era una cámara estenopeica que pues como necesita estar expuesta durante varios meses, pues la tienen que dejar ahí pegada. Y esto es un poquito el resultado de una de esas cámaras, ¿no? Lo que estamos viendo ahí pues es cómo se traduce el movimiento del sol dependiendo de la época del año por la traslación de la Tierra, cómo vamos viendo que el sol se va más hacia el norte o hacia el sur, y cada una de estas líneas pues es un día, ¿no? Las líneas que se ven así como un poquito punteadas es porque fueron días medianamente nublados y el sol solo se alcanzaba a ver en ciertos puntos, ¿no? Bien. Justamente yo también vi como una nota parecida a esa historia, pero de más bien un güey que dejó la cámara ahí por años. Uh-huh. Y también pues fue lo mismo. Pensaron que era un dispositivo terrorista. Bueno, y esta solargraphies también se utilizan. Hay un proyecto de un chavo que se llama, a ver, déjenme buscarlo rápidamente. Se llamaba Alex. No. Ay, ¿cómo se llamaba este fotógrafo? Es que hay unas donde son como estas, donde justamente en lugar de tomar el sol, etcétera, lo que hace es tomar edificios que están en construcción. Entonces va al edificio de enfrente y, digamos, como es una constructora, también lo apoyan un poquito en encontrar un espacio donde él pueda dejar una cámara perfectamente fija durante 3, 4, 6 meses o lo que se tarde en construir el edificio, y se obtienen imágenes de este tipo, que es como esta cuestión medio fantasmagórica de las bases del edificio se mantienen siempre presentes, pero conforme se van construyendo los distintos niveles del edificio, como tienen una cantidad de exposición distinta, se van viendo así como traslúcidas. Se me acaba de ir el nombre del fotógrafo, pero se los investigo y se los paso, porque la verdad es que esas fotos también como de paisaje urbano están bien padres. Entonces, bueno, estos sujetos
de nuevo, a diferencia un poco de lo que es comprar una cámara y tomar con un dispositivo que ya está creado para un fin como muy específico, y a pesar de que una cámara digital, digamos, ya se convierte en un aparato que puede hacer un montón de cosas, o sea, que puedes tomar video, que puedes tomar foto, que toma audio, y que puedes multiexposiciones o hacer timelapse, no sé, o sea, cada nuevo modelo complejiza más y amplía las posibilidades. De alguna forma, este aparato también regula a nosotros cómo capturamos las imágenes, ¿no? Nos da libertades en un sentido y en otro sentido nos limita. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ajustar nuestra manera de ver también a cómo ve una cámara. Y este es un proceso pues, que lleva desde 1839, ¿no? Con la aparición de las primeras técnicas fotográficas, que es cómo vemos el mundo y cómo lo entendemos. Entonces, la idea un poquito de mostrarles a estas personas es como, de nuevo, primero la incorporación como de métodos o técnicas de obtención de imagen muy antiguas que hoy por hoy, siglo XXI, se siguen utilizando para la generación de imaginarios visuales contemporáneos. Y dos, para entender que muchas veces nuestra búsqueda de imagen no se va a dar a través necesariamente solamente de un instrumento como la cámara, ¿no? Por ejemplo, estas, ven cómo están como distorsionadas. Seguramente es una cámara estenopeica, pero que adentro el papel que sirve para proyectar la luz está como doblado. La hojita de papel fotosensible, en lugar de estar perfectamente plana frente al estenopo, quizá está doblada. Entonces eso también distorsiona la luz, ¿no? Entonces cuando uno se empieza a entender cómo funciona la física de la luz, la óptica, o simplemente estos soportes fotosensibles, pues te abre puertas para generar imágenes que nunca se han generado. Y yo soy muy partidario, por ejemplo, de las hibridaciones, ¿no? De cómo tú puedes, de nuevo, combinar lo analógico con lo digital para generar imágenes que no se generaron ni hace 200 años, pero que tampoco se están generando ahorita. Entonces, para mí, parte de la labor del artista, pues es justo darse rienda suelta con estas experimentaciones, ¿no? Y seguir esos caminos que son un poquito difusos. Y ya para cerrar la clase, me voy a quedar rápidamente con una reflexión que hace justamente Abelardo Morel, donde dice, si tú empiezas, por ejemplo, ahorita que ustedes están empezando su carrera, me voy a cambiar de cámara. Si tú empiezas tu camino con un montón de otras personas, ahorita pensemos, es un grupo, ¿no? 15 personas. Entonces van estas 15 personas caminando por el camino del arte. Y en algún momento, ese caminito se bifurca. Y se puede bifurcar en una o en muchas opciones, pero para esta metáfora vamos a hablar de eso. Se bifurca en dos caminos. Un caminito es el camino plano, fácil, y el otro caminito está empedrado y está así como tienes que subir, etc. Y en ese momento, o sea, parte del grupito de estas 15 personas van a decidirse por un camino o irse por el otro. Y quizá irse por un caminito significa hacer obras artísticas que no sean como atrevidas, quizás sea solamente hacer mímesis sin tener ninguna propuesta detrás, sin criticar, sin decir nada del mundo. Quizás sea como Marta Chapa, simplemente pintar manzanitas para que las vendan en Liverpool y vivas bien, etc. Y quizás esas son tus preocupaciones y es perfectamente válido. Pero ese es como un poquito el camino fácil, ¿no? De lo que ya está establecido, de lo que ya está aceptado, de lo que no causa quizá mucha controversia, pero que como mercado hay, digamos, lugar para vender, para hacerse de un income, ¿no? De un ingreso. Y habrá algunos de ustedes que se decidan ir por el caminito difícil, ¿no? Y se van para allá. Eventualmente, en unos años, ese caminito difícil se vuelve a bifurcar. Y entonces va a haber que tomar otra decisión. Y habrá quienes digan, ay, para generar esto tengo que aprender de esta otra área, me tengo que meter a investigar y quizá tengo que meterme con cuestiones sociológicas porque me interesa retratar X o Y, no sé, como fenómeno que está ocurriendo en el mundo. Quizá tengo que leer un montón de autores para entender por qué está pasando esto a nivel histórico, en estos antecedentes. Y quizá el otro camino es como de, bueno, pues con lo que aprendiste y ya generaste, pues ya puedes
puedes mantenerte, ¿no? Y quizá no tienes que hacer un esfuerzo tan grande para seguir mejorando. Y entonces en ese momento, otra vez, de esos 7 que se fueron de un lado, pues 4 se van por el caminito fácil y los 3 se van por el caminito difícil. Y eventualmente vuelve a suceder y te enfrentas contra otras complejidades y hay quien se queda ahí y hay quien se sigue yendo y siempre elige el camino difícil. Y justamente este señor Abelardo Morel dice, yo siempre me fui por el camino difícil, siempre me fui por lo que decía, necesito esto, me decían, es que es muy complicado, no sabemos, o sea, hay una curva de aprendizaje, tienes que investigar, etcétera. Decía, yo siempre me fui por ese caminito. Dice, y en algún momento, después de muchas bifurcaciones, te quedas tú caminando solo y eres el único que camina ciertos caminos porque nadie más decidió ir por ese mismo camino. Y ahí es cuando llega un poco el reconocimiento y llega la satisfacción. Cuando llegas y, digamos, llevas como toda tu práctica profesional, tu práctica artística, la llevas a un nivel como tan dedicado, de cierta maestría, que nadie más lo puede hacer. Y no estoy hablando de maestría de cómo embarras pigmento en una tela, ¿no? Porque de nuevo, hay gente que puede dibujar ultra realista, hiperrealista, y aún así no proponer nada. Entonces es una mezcla de un montón de decisiones. Entonces yo les invito a eso, o sea, como que no se vayan nunca por el caminito fácil, sino que siempre todo lo que hagan, aunque sea en una medida como diminuta, siempre busquen como ese reto, ¿no? De, a ver, voy a hacer esto. No pude hacerlo, a ver, no me salieron los barridos, ¿no? Pues empeñarse hasta que salgan, ¿no? No tanto para cumplir con el ejercicio, que es como el detonante de todo, más bien para que ya que lo entienden, qué imágenes quieren crear a partir de eso, ¿no? Son artistas plásticos y visuales. Entonces, ¿cuál es la finalidad de hacer un ejercicio? Pues no es cumplir. La finalidad de un ejercicio es incrementar las posibilidades que yo tengo para generar imágenes que quizá antes no me había planteado, ¿no? Muy bien. ¿Queda alguna duda? No, todo bien. Todo en orden. ¿Nos puedes recordar el nombre de este último fotógrafo? El último fotógrafo uno se llama Justin Quinnell y el otro se llama Abelardo Morel. Por alguna extraña coincidencia, los dos acaban con doble L. Abelardo Morel y Justin Quinnell, por si quieren buscarlo por su lado. Entonces, Gracias. Con eso terminaríamos la clase de hoy. Solamente recuerden que pues, hay que subir ya los resultados del primer ejercicio para tener revisión el jueves. Y les aviso que ya en el transcurso de la tarde les voy a mandar la primera lectura del libro de Susan Sontag, que son los primeros 2 capítulos, que se llama En la caverna de Platón y... La verdad no me acuerdo ahorita el nombre del segundo capítulo, pero se los adjunto ahí en PDF para que pues ya vayan leyendo, ¿no? Si hay alguna duda, me quedo. Si no, pues sería todo por hoy. Nos vemos el jueves. ¿Qué pasó? Oye, Marco, no recuerdo bien si había una sección en la página donde podíamos ver ya cuáles eran los temas de los ejercicios siguientes. ¿O todavía no Bueno, está todavía no me he ese adelantado tanto, pero ahorita aquí solo está el que ya les asigné, que es barridos y congelados, pero si quieren les publico ya el siguiente también, que sería profundidad de campo, o sea, como crítica y absoluta, ¿no? De nuevo, estos primeros 2 ejercicios son sobre todo para reforzar las nociones técnicas que ya vimos. Entonces va a ser diafragmas súper cerrados o diafragmas muy, muy abiertos. Va, gracias. ¿No? Entonces, de nuevo, incluyo también eso en las tareas para que ya lo vean un poquito a futuro. ¿Alguna otra duda? No. Muy bien. No, Pues ninguna. entonces, sería todo. Nos vemos el jueves. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Adiós. Profe. Adiós. Chao.